como que las enfermedades no van a saber a dónde llegar, ¿qué van a buscar? Es como si yo les mandara a correr una maratón, pero no supieran dónde está la meta. Entonces lo mismo pasa si no conocen una enfermedad, no la van a encontrar, no van a llegar al diagnóstico si no conocen una enfermedad. Es importante que vayan haciendo, ya se había dicho, parcial de esto vamos a evaluar las enfermedades y los horarios y demás, ¿no? Porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, el siguiente paso, lo fácil era el motivo de consulta, el siguiente paso es en la enfermedad actual. Empieza tu compañera para decir. Acá me traduces. Por favor. ¿Sí? Sí, por favor. No, así no vas a ver. Buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre la enfermedad actual. La enfermedad actual es la parte más importante de la anamnesis. Y este interrogatorio siempre tiene que empezar por la enfermedad actual. El paciente, naturalmente, siempre va a querer, contarnos todo lo que está padeciendo. Y después de eso, el paciente nos puede dar, después de contarnos, qué tiene, qué le duele, todo eso, nos va a poder dar más detalles personales, tal vez si algunos de sus familiares padecen de lo mismo y esas cosas. A diferencia del motivo de consulta, que este llega a ser más cortito, solo se ponen unas cuantas cosas, signos, síntomas. En la enfermedad actual se llega a poner ya todo más preciso, detallado y en orden cronológico de todo el lo que el paciente está pasando. Después se toma también orden cronológico, dejando que el paciente llegue a expresarse libremente. O sea, que nos empiece a contar, le preguntamos y nos empieza a contar desde el inicio de su enfermedad qué le ha pasado, qué le ha estado doliendo, todo eso. Y no sé. Perdón, punto importante, dice orden cronológico. O sea, que al relatar ustedes la historia, primero tienen que poner lo que ha pasado a un inicio, ¿no? ¿Cuándo ha empezado este cuadro clínico? No van a poner fiebre hace 2 días, pero los síntomas no han empezado hace una semana. No, entonces los síntomas empezaron hace una semana con una sintomatología de tos, o sea, a eso se refiere un cronológico. No pueden empezar del medio, ahorita al principio, y luego al final y así, ¿no? Entonces, este es un punto importante, acuérdense, cronológico, porque ahorita van a hacer sus notas de la enfermedad actual y tiene que ser cronológico. Y dejamos que el paciente nos llegue a explicar todo así libremente. Sin nosotros llegar a interrumpirle, a menos, como dijo uno de mis compañeros la vez anterior, que ya se esté desviando a cosas que no son, o sea, cosas que nos van a hacer perder el tiempo, nos van a hacer atrasar y esas cosas. Después ya se le puede hacer un interrogatorio de aquellas cosas que el paciente haya llegado a omitir o se haya olvidado de decirnos y esas cosas. Y esto con el fin de tener ya un relato más preciso y así ya en orden, para que notemos todo en orden. En cuanto a sus signos y síntomas, no tenemos que limitarnos a solo lo que el paciente nos dice. Supongamos de que tiene diarrea, digamos. Tenemos que tratar de averiguar, o sea, qué tipo de diarrea, cuántas veces al día ha ido al baño, de qué color es y esas cosas. O sea, tenemos que tratar de averiguar más. Con el dolor es lo mismo, digamos que cuánto te duele y esas cosas. Después, también podemos anotar consultas previas que haya tenido, digamos, con otro doctor, si en una clínica hacerse atender, si le han dado algún tratamiento, le han diagnosticado algo, o esas cosas. Y ahora le voy a hablar de las características. Bueno, nosotros como médicos, ¿qué hacemos con la enfermedad actual? Vamos a acumular hechos, vamos a valorar estos hechos y vamos a preparar nuestra hipótesis o lo que ya vendría siendo nuestro diagnóstico, ya preparando lo que es el tratamiento. Ahora aquí tenemos un mnemotécnico que nos va a servir para las características de algunos síntomas, que es Alicia Doctor o la abreviación de doctor, que ahí vamos a ver lo que es la aparición, la localización, la intensidad, la
las características, irradiación, alivio, duración y recidiva o lo que se refiere a frecuencia. Ahora, según el libro de Argente, tenemos estas preguntas que nos dan como guía qué es lo que, para qué debemos preguntar, pero según el libro de Suros nos da estas otras preguntas, que en el libro de Suros son más pocas y más como que resumidas, y todas estas preguntas nos va a saber si el padecimiento es agudo, subcrónico, crónico, si los síntomas han sido preexistentes, si son molestosos, si la molestia es lenta, paulatina, brusca, y si la enfermedad transcurre en crisis o en periodos o si es progresivo. Ahora va a continuar mi compañera. Como bien sabemos, el tiempo que tenemos para realizar esta enfermedad actual es corto en sí. En sí, para realizar una historia clínica podemos de 15 a 20 minutos, así que tenemos que ser brevemente cortos. Podemos resumirlo las preguntas que nos mostró nuestra compañera directamente: qué le duele o desde cuándo le duele, resumir el qué, cómo, por qué, dónde y cuánto. Eso es más preciso para poder saber y seguir el orden cronológico como se debe hacer en la enfermedad actual. Aquí les voy a mostrar más o menos una escala en lo que me voy a basar en el dolor, que más o menos podemos usar para describir la intención en sí cuando debemos desarrollar, ya que aquí debemos ser precisos, usar la terminología en sí médica. No podemos usar las palabras que nos va a decir netamente el paciente, usándose. En este ejemplo, por ejemplo, una escala del dolor del 1 al 10, que podemos ser la escala EVA, podemos clasificarlo del 1 al 10. Del 1 al 3 se puede decir que el paciente, si te marca entre esos, puede ser un dolor leve, más o menos casi que no le molesta tanto. Ya si va de 4 a 6, ya es un poco ya molestoso para el paciente. Ya moderado, que él está más o menos ya puede... Le llega a incomodar. Puede aguantarlo, sí, pero ya como tal de 7 a 9 ya es más, y como te puedo decir, ya no puedes estar, como que necesitas tomar algún medicamento, quieres acudir a algún lugar, ya es cuando que ya esto me está molestando, ya no puedes concentrarte en tus cosas para hacer. El 10 ya es algo muy intenso, ya es como dolores como en cáncer avanzado, o las mujeres en sí cuando ya entran en partos, ya saben que tienen dolores muy intensos, que eso puede ser. Ahora vamos a hablar sobre ejemplos para mostrarles, por ejemplo, con la mnemotecnia que mi compañera les dijo que era Alicia Doctor. Podría usarse esa en sí, pero hay en algunas enfermedades o en algunas patologías, como puede ser, que no podemos usar todas estas letras como tal. En algunas, por ejemplo, podemos saber si vamos a usar lo que es la A, que puede ser la aparición o el inicio, como viene, la localización de dónde le duele y la intensidad de cuánto, que les dije que se podía clasificar de 1 al 10, y las características se puede llegar a decir más o menos cómo es ese dolor, ¿no es así? En la irradiación ya es más o menos si de un lugar a dónde va, por ejemplo, cuando tenemos apendicitis, irradiación, ¿a dónde sería? Sí. Eso, y no siempre se puede usar todas las letras. Por ejemplo, ahora, si un paciente nos describe, nos habla que está llegando a tener náuseas, tenemos que preguntar si le han llegado hasta el extremo de que puede ser, ha llegado a vomitar, y si llega a vomitar, ¿qué terminología llegaríamos a utilizar si llega a vomitar? Exacto. En la emesis, en eso debemos indagar cuánta frecuencia tiene, cuántas veces, qué cantidad, porque así también podemos saber si nuestro paciente está constantemente vomitando, se puede llegar a deshidratar, sabemos que eso es un problema. En las deposiciones también debemos saber lo que es como tal la consistencia, la frecuencia, la cantidad y el aspecto. En el aspecto, más que todo podemos tener el color, el olor y si es con sangre, ¿no ven? Si es que llegase a ser con sangre, las heces, ¿qué? ¿Sospecharían de qué, más o menos? ¿En dónde habría el problema si es que hubiese... ¿Qué para eso también tiene
que ver, como tú dices, puede ser en los intestinos o de arriba del esófago, puede estar viniendo hasta abajo. Si es de color negro tipo alquitrán, ¿qué se le dice a esa melena? Sí. Ahora en la tos, también podemos tener una tos seca, que puede ser muy molestosa para el paciente constantemente, y también tenemos húmeda, que puede llegar a tener, puede ser productiva y también no, puede llegar a botar. Sí, ese sería un ejemplo. Ahora, mencionando ahora para terminar, a ver, vamos a hacer más o menos lo que sería una breve enfermedad, una breve descripción, se podría decir. A ver, podríamos empezar más o menos, si el paciente, como dijo el doctor ayer, nos dio el ejemplo, si un paciente se le ha encontrado ahí desmayado, tú vas, lo acudes, lo llevas, ¿cómo se empezaría? En enfermedad actual, ya no sería paciente, acude a consulta. La persona que lo acompaña directamente, paciente, acude a consulta acompañado de tal persona que le ha traído, ella más o menos nos va a relatar cómo es que lo ha encontrado al paciente, ¿no es así? Ya, pero ahora hablando de un paciente que sí acude a consulta, vamos a hacer el orden cronológico. Aquí, acude a consulta clínico aproximadamente, tiene 2 meses de evolución, eso nos estamos refiriendo a, eso es el inicio, ¿no es así? Aparición. Esto es y luego ya bien, aquí está poniendo caracterizado por dolor tipo punzante, lo está describiendo al dolor como tal. Y aquí ya lo está localizando. ¿En qué lugar es? Localizado en la región torácica, de aparición insidiosa, con una intensidad de una escala de 7 a 10, que sí es bastante molestoso. Aquí dice no irradiado, que se exacerba con los esfuerzos y que no se atenúa con posiciones ni medicamentos. Así vamos a ir desarrollando. A ver, un ejemplo más o menos de apendicitis. Un paciente nos puede llegar con eso directamente en el momento en que llega. ¿Cuánto directamente le preguntamos? Paciente acude a consulta. Directamente, ¿cuánto tiempo de evolución tiene? Puede ser de 48 horas, que tiene un dolor muy intenso, nos puede describir en ese momento que paciente con 48 horas de evolución de un dolor muy intenso, localizado en fosa ilíaca, irradiado, así ahí, sus características de un dolor muy fuerte. Vamos a complementar y para terminar, también es bueno, como dijo mi compañera, preguntar si es que se ha tomado algún analgésico y también se debe poner. Todo ese tipo de cosas, si ha tenido ¿cómo se dice? Si ha acudido a un anterior consultorio. Y eso sería todo. ¿La podemos ver? ¿Doctor? ¿Por qué se aplaude ustedes solas primero? Yo no aplaudí. Yo he visto que empezaron. Es que he explicado bien, doctor. ¿Ustedes? No, Estamos ella. nomás en la inicio. Ya. Preguntas hasta ahí. Ustedes ya tienen enfermedades, ya han hecho motivo de consulta. ¿Cuáles son sus dudas o preguntas? ¿Cómo identificarían o dentro de eso, cómo le llegarían a preguntar sobre la causa? ¿La causa? O sea, si me estás... O sea, la causa que le ha llevado a sentir ese dolor, ¿me estás refiriendo? Directamente, o sea, un paciente, o sea, yo al menos, un paciente va, te describe, te empieza a hablar, te cuenta, no siempre te va en orden cronológico, tú empiezas a indagar con las preguntas que mi compañera ha puesto, más o menos estas 5, esas 6 de allá que le hemos mencionado, que es para mí, ¿qué le duele? ¿Desde cuándo? Más o menos, hasta a veces el paciente puede llegar a sospechar por qué le ha molestado, por qué cree más o menos, o sospecha él que le pudo haber empezado ese dolor. Cuando preguntas de la aparición, ahí es donde le preguntas a qué le atribuye el dolor de nariz de la neumogenia. La neumogenia es una ayuda para que ustedes logren más o menos describir un dolor. Es una forma, porque después hay como 40 características del dolor que pueden describir, por eso les digo una historia de enfermedad amplia. Pero de todas maneras, Alicia les ayuda. Y en la aparición, ahí puedes decir
¿Dónde ha aparecido y por qué ha aparecido? ¿No? Al mismo tiempo. ¿No? Esa es la pregunta que está haciendo. O sea, ¿cuál es la causa que atribuye el paciente al dolor? Tal vez ingesta de alimento. No, ahí no hay, por ejemplo, eso de ingesta de alimento. No hay, no hay. Entonces, en la aparición es donde va anotando esto, la atribución al dolor. ¿No? Otra pregunta. Mencionaron que esta mnemotecnia no se va a aplicar a todas, digamos, las enfermedades. ¿En qué ejemplo de enfermedad más o menos se aplicaría? ¿Qué día? Solo dolor. Les puede ayudar para otros síntomas, pero ahí está con irradiación, alivio, dolor. Alguien se queda para el dolor más que todo. Se puede usar, como te digo, algunos otros síntomas que va a ayudar, digamos, para hacer una definición, pero no es para el dolor que se ha generado. Y sería más específico usar el dolor. Otras preguntas. De sus enfermedades, ¿no tienen ninguna pregunta? Doctor, una duda. También estuve viendo sobre la cefalea como es como tal. También hay, como nosotros a veces no tenemos conocimiento nosotros en sí de todas las terminologías médicas, como ahora, por ejemplo, vamos al hospital y no sabemos. En sí, cuando hay una cefalea, también he visto que lo describen, si no sabemos cuando es el holocraneal, que es cuando es todo, a nivel de todo, y el hemicraneal, es necesario poner, no es así, cuando es derecho o izquierdo. Lo más detallado posible. Y si no, digamos, si no sé el término holocraneal, ¿puedo poner cefalea generalizada? No se puede cranear. Ya, ahí nos dejamos en esta diapositiva. Mi enfermedad actual está descrito compañera. Motivo de consulta y han puesto el tema de apéndice, han puesto ahí, ¿no? Un apendicitis. No sabemos qué es un apendicitis. Entonces el motivo de consulta será dolor abdominal, nada más no se pone. Tendrá el paciente vómitos, tendrá el paciente fiebre y va a tener algo de hipolepsia, o sea, pérdida de apetito. Ahí lo vamos a dejar, para no sernos muy largo. Ese será el motivo de consulta en un paciente con apéndice, ¿vale? ¿No? Eso es para hacer un ejemplo. Y en la enfermedad actual lo que hacen es relatar todo esto como si fuera un escritor de la forma más detallada posible. Aquí me decía, ¿cómo se empieza todo? Con una fecha, un inicio, ¿no? Eso es lo primero que quiero que pongan en su evolución o en su enfermedad actual. Cuadro clínico o refiere tener una enfermedad o estar afectado de en este caso de un apéndice, cuadro clínico, clínico de un día de evolución, porque más de eso no es coherente en una apendicitis, es más de un día de evolución, no otras enfermedades, de un día de evolución. Es lo primero que tienen que poner en sus notas o en sus enfermedades actuales, todos, ¿no? Ahí estamos partiendo. Entonces, presento cuando digo, vamos a poner más específico, 10 horas de evolución, ¿no? Primero, refiere, ahí sí pueden poner, refiere un dolor abdominal, y eso es ahí es donde empiezan a describir el dolor abdominal. Dolor abdominal, y ahí pueden usar esa mnemotecnia, ¿no? El apendicitis tiene una cronología, ¿no? Es una costilla, vamos a decir, ahí están las piernas, tiene una cronología, esa es la cronología de Murphy, y está descrito más o menos cómo son las características de todos los cuadros clínicos. En todas las enfermedades tienen algo así, ¿no? Entonces, primero aparece un dolor, vamos a decir, en el epigastrio, es sordo, y lo vamos a relatar como una enfermedad actual, como el tema de
aparece donde dolor abdominal, aparece, Alicia, aparece en el epigastrio, ahí la vamos a poner, en el epigastrio, de forma brusca, espontáneamente, la aparición de forma brusca, y la localización a nivel de epigastrio, ahí está, ¿no? Localización del epigastrio y la aparición de forma brusca sin una causa aparente, ¿no? Forma brusca sin causa aparente. En lesión de epigastrio, con una intensidad, y ahí manejan esa escala de EVA, ¿no? Ustedes han visto de 0 al 10 de intensidad, con una escala de EVA de 7/10 en todo momento persistente. Tiene las características de ser opresivo o tipo códico, vamos a poner el tipo de torcijón, ¿no? Este es el tipo códico, dolor. Para eso tienen que empezar a leer el libro y ver las características de los síntomas. Tiene una irradiación, no tiene irradiación, ahí, miren, no tiene irradiación alguna. Irradiación significa que se refleja, es un reflejo del dolor. Si me duele ahí, pero aquí también me está molestando, doctor, es como si el dolor estaría reflejándose a este lado. Eso es irradiación. El dolor, por ejemplo, vamos a ir avanzando más adelante en semiología intestinal, abdominal, más detallado el tipo de características. Pero, por ejemplo, en la vesícula se va a irradiar más a la región lumbar en el hemicinturón del lado derecho. Del páncreas se va a irradiar en el hemicinturón hacia el lado izquierdo, ¿no? De la región lumbar, en un caso de una pielonefritis o una litiasis renal, se irradia hacia adelante, a flancos, se irradia hacia la ingle, hacia los muslos. Esa es la irradiación o el reflejo de ese tipo de dolores. Nos vamos a detallar cuando lleguemos a semiología abdominal mucho más, pero a eso se refiere con la irradiación. No tiene irradiación, vamos a poner, ¿no? Bien. Toma medicamentos como paracetamol, no le alivian el dolor. La duración es persistente en todo momento, no le mejora con nada. Y bueno, la frecuencia no es frecuencia, persistente, ahí mantenemos, ¿no? Todo el tiempo le dura. Podemos añadir el paciente por ese dolor presenta una postura encorvada de esa manera, con lo cual piensa o trata de mejorar lo que es el dolor. Y hasta ahí, ¿no? Estamos contando la enfermedad actual. Ese dolor a las 2 horas migra, no se irradia, migra a la región de fosa ilíaca derecha. Ya no le molesta, ya no le duele, ya no hay dolor en irrigación, pero se localiza el dolor de lo que es la fosa ilíaca derecha. Es lo mismo, ¿no? Puede ser epigastrio, tiene una intensidad de EVA de 8/10, mucho más intenso, es de tipo códico, no tiene irradiación y está acompañado de vómitos posteriores desde hace 3 horas, ¿no? Los vómitos, ¿cómo son? Ya nos ponemos ahí, ¿no? Los vómitos, la aparición puede ser igual de secundaria. La localización no vamos a poner localización de los vómitos. La intensidad no vamos a poner, pero sí podemos poner las características. Vómitos tipo gástrico. En 3 oportunidades, frecuencia, 3 oportunidades. La cantidad moderada, aproximadamente medio litro, ¿no? Con el vómito suele mejorar discretamente el dolor abdominal, ¿no? Hace 1 hora el paciente presenta una fiebre, se tomó la temperatura y marcaba 39 grados centígrados. Esa fiebre duró un minuto aproximadamente, ya que se puso medios físicos, compresas a nivel de la región de axilas y de las ingles, ¿no? Y con eso remite la fiebre. Con todo ese cuadro el paciente pierde el apetito y presenta una impureza, ¿no? Entonces, ese es el relato de la apendicitis. Pierde el apetito y presenta impureza. La madre, al ver esta situación del paciente de 18 años, lo lleva o lo trae a mi instituto o a nuestro hospital o al consultorio privado y hasta donde ustedes han llegado
toda la historia, desde hace 10 horas hasta el momento donde llegan con ustedes, ¿no? Todo ese momento. Si ha ido a Diakiri, es otra. Si ha ido a otro médico particular, por ejemplo ahí, ¿no? Lo lleva a un médico particular, el cual le solicita laboratorios. Esos laboratorios reportan hemograma con una hemoglobina de 9, leucocitos de 12.500, neutrófilos de 10.000, PCR de 198, urea de tantos, y el médico que lo atendió le sugiere que lo vea un cirujano de manera urgente porque le menciona que puede ser una apendicitis. Le da una orden de ecografía y le dice que acuda a un cirujano con el resultado. Se le lleva a hacer la ecografía y el paciente acude con su resultado de ecografía a mi consultorio. Entonces, fíjense que toda la enfermedad actual se ha relatado en forma cronológica y si queremos usar mnemotecnias de esta manera también, ¿no? ¿Alguna pregunta de eso? Doctor, una consulta. Si es que estamos revisando la historia clínica, al mencionar ya datos específicos como la fiebre, ¿no sería solamente poner alza técnica o en ese momento le voy a tomar la fiebre para poner 30 minutos? Puedes, si te dice el paciente, tiene calentura, estado caliente, eso es alza técnica no cuantificada, no sabes. Pero si el paciente te dice, ve tomado con el termómetro, mi mamá sabe y es 39, eso se anota, ¿no? Y en el momento en que tú les revisas, ya es tu examen físico, ¿no? O sea, ya no tendrías que poner en la enfermedad actual, o puedes añadir, acude a mi consultorio donde se valora al paciente febril, todo eso, pero es más examen físico. Ya no es tanto de la enfermedad actual. ¿Preguntas? ¿Has hecho vos? ¿Has hecho? ¿Vos? ¿No tienes preguntas? ¿Cómo se colocaría, digamos, cuando el paciente no sabe? O sea, hay ciertos pacientes que vienen y te dicen, no sé cuándo me han aparecido los síntomas, no estoy seguro en qué fecha, no sé cómo es el dolor, por ejemplo, solo te dicen, me duele en cierta parte y hasta ahí. ¿Cómo se colocaría? Si es muy inespecífico, por ejemplo, ya, en el peor de los casos, eso generalmente es un meme, vamos a decir, para los médicos, porque el cliente viene otro y lo descubre todo, ¿no? Y le cuenta todo bien a lujo de detalle. Entonces, en caso de que no te dijeran nada y te dicen, me está doliendo, pero no sé cuándo me ha aparecido, ya, pues, ni modo. Paciente refiere dolor abdominal, no refiere inicio de síntomas específicamente, pero aproximadamente debe conocer más o menos una semana, un año, un mes, eso sí debe saber. Tal vez no es muy específico, pero te va a dar unas fechas más o menos aproximadas, ¿no? Y le vas a conocer el paciente no refiere el inicio de síntomas en exactitud, ¿no? Eso puedes anotar, o sea, todo lo que tú haces, anotas en la historia clínica. Pero como te digo, siempre se puede. No se puede tratar de buscar la exactitud, sobre todo en la enfermedad actual, porque es así como llegas al diagnóstico. Y como estábamos mencionando el otro día, en caso de que la persona no pueda comunicarse verbalmente, digamos, sea mudo o algún... Ya. Primero, igual lo mismo. Si no hay acompañante, si puedes leer el lenguaje de señas, puedes leer una comunicación, pero si no, al acompañante. Es una entrevista indirecta o una análisis indirecta que le va a hacer para la enfermedad del paciente, le vamos a acompañar. Y en caso de que no haya nadie no pueda comunicar nada siempre, tienes que jerarquizar el cuadro clínico, o sea, el examen físico. Tratar de volverlo lo más significativo, lo más detallado posible. Pero como te digo, siempre hay alguien que le trae al hospital, o alguien que conoce, ahí siempre hay. En caso, digamos, no había, ¿no? Y no se le pone nada en lo que es enfermedad actual. Pones ahí, ¿no? Paciente acude a mi servicio, el cual tiene limitación en la comunicación por presentar estos problemas, afasia, hipoacusia severa, ceguera y demás, por lo cual se hace énfasis en el examen físico, no se requiere mayor sintomatología, ¿no? Entonces, todo eso igual se anota, no es que no se llena de enfermedad actual,
se llena, pero vas detallando esos aspectos. Ellos entienden. Bueno, mi duda más que todo era si en caso de que el paciente cae en inconsciencia al momento de la entrevista, ¿cómo se lo notaría en el momento de consulta? O sea, llega bien todo, te dice de que doctor, tengo un dolor de cabeza y tal, y ahí, Jerarquizas la atención de emergencia, ¿no? En ese momento tienes que ver su estabilidad, presión, frecuencia, saturación, protección de la vía aérea, ya haces el ABCD, ya manejas como el paciente de emergencia. En emergencia no haces primero eso, ¿no? Puedes hacer al mismo tiempo preguntas con la familia o algo así, ¿qué ha pasado por primera vez o qué? ¿O es diabética? O sea, preguntar esa preguntita, ¿es diabético? Sí. ¿Ya ha tomado su insulina? ¿Le han puesto? Sí. Entonces tienes que pensar que puede haber una hipoglicemia y puede ser. O sea, preguntas certeras para ese cuadro clínico que está teniendo. Pero haces énfasis y ya no en la pregunta, sino en ayudar al paciente y lograr su estabilidad y no se muera, pues, básicamente, ¿no? El ABC de vía aérea enfermable, ventilación, cardíaco, ahora el tema neurológico y todo eso, esto primero es lo que haces ahí. ¿En emergencia ¿no? se prioriza esta parte? En emergencia sí, ¿no? Pero sin embargo, como decís, tu compañero llega un paciente así, hacen énfasis en esta parte, lo llevan a emergencia, o sea, en todo lugar hay emergencia, estás en consultorio, llaman a la ambulancia inmediatamente, le das el tema de, si no tienes nada, tratas de poner una buena posición, evitar vigilancia en hospitales, y hay, o sea, ya haces un manejo prehospitalario de tu emergencia, ¿no? Así ya es más que todo como un ACDS, ACDS y demás, ¿no? ¿Nadie más? Doctor, ¿y cómo se hace cuando una persona llega con dos enfermedades diferentes? Por ejemplo, yo voy al médico y le digo tengo sensación de falta de aire, pero al mismo tiempo le pregunto, doctor, pero hace un año atrás tengo dolores abdominales, ¿y cómo lo manejaría ahí? Jerarquizas la enfermedad más aguda, o sea, lo más reciente, o jerarquizas lo más grave, ¿no? Porque puede ser por la enfermedad de hace un año, entendiendo esas otras enfermedades, ¿no? Puede ser. Entonces, lo que pasa es que tu historia clínica va a ser mucho más larga. Las dos enfermedades tendrían que registrar, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Por orden Las dos en uno, ahí en ¿sí? la enfermedad. En enfermedad actual, ¿no? Por ejemplo, si te viene con infección urinaria y te viene con neumonía, tienes que poder, ¿no? Paciente con cuadro clínico de 7 días de evolución, presenta disuria o laquiuria, tenés vesical, fiebre y las orinas como chicha, ¿no? Se hizo un examen de orina, el cual se corta biocitos, leucocitos, vitritos, por lo cual se considera como una infección urinaria. Sin embargo, desde hace 4 días estuvo presentando tos, disnea, dolor torácico, exploración purulenta, o sea, vas haciendo de esta manera. Añades nada más, pero tienes que hacer de todo. Muchas veces así detectas 2, 3, hasta 4 enfermedades. No haces el examen físico, presión alta más. Entonces, así vas detectando. No solo te van a venir con una enfermedad, en hasta 5, 4, 3 enfermedades en un paciente, muchas veces, ¿no? Charles. Sí, doctor, le preguntaba, leí en algunas historias que la enfermedad tenía referencia a la aparición real y la aparición aparente de la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? No hay mucho criterio, digamos, en el sentido de aparición real o aparición aparente. Eso más que todo usamos en las enfermedades neurológicas y todo eso. Sin embargo, el paciente te va a decir, ¿qué quiere decir? Que los primeros síntomas te aparecen como inespecíficos, ¿no? O sea, tienes pérdida de peso, no sabes por qué es. Tienes diaforesis, no sabes por qué es. Pues puede ser un síndrome constitucional, con diabetes, con tuberculosis, con neoplasia, con leucemia y demás. Entonces no sabes. Tienes un montón de signos, síntomas inespecíficos
y luego lo vuelves específico porque ya tiene más clínica para dirigida, digamos, hacia algo, ¿no? Ejemplo, fiebre, no sabe qué es, no sabe. Entonces, de hace un año fiebre, un año, y todos los días fiebre, sí, todos los días fiebre, y desde hace 3 meses recién empezó a coser, entonces ya tienes una, eso es más o menos lo que indica ese tipo de apariciones. Nada, todo está bien, todo aprendido. ¿Qué enfermedad es la tuya? De ojos más largos. Tienes que escribir mejor. ¿Cuál es tu primer síntoma? Escalofríos, Anemia. No, mareos. Mareos. Primero que dices mareos, tienes que escribir cuánto tiempo de evolución. 2, 3, 5 horas. 5 horas de anemia, no. De los mareos. No, porque tendría que ser una anemia aguda para hacer eso, y tendría que haber un sangrado muy importante para hacer una anemia secundaria. Una anemia, por lo general, lo vas a hacer crónica o largo tiempo, ¿no? Entonces tendrías que tener un cuadro un poquito más largo. Entonces, por eso la anemia no es tan así, tan rápida. A menos que te apuñalen, hagas una hemorragia digestiva o algún sangrado importante, ahí sí es aguda. Pero después puedes crónica entre tiempo. Incluso los globos rojos se van recuperando con el tiempo. Entonces, recordar, pacientes con cuadro de 1 mes de evolución que inicia con mareos a la misma estación, es decir, que se levanta y le da mareos, ¿no? Y estos mareos eran cada 3-4 días, sin embargo, fueron intensificando o aumentando en frecuencia y se hicieron matutinos cada día, e incluso en todo momento en que se sienta o se pone en posición sentada y luego de cúbito o en hiperestación, y en ese momento vuelve a aparecer el mareo. Se hicieron mucho más frecuentes. Entonces ahí va describiendo el mareo, ¿no? Incluso en momentos al caminar o al deambular, como se dice, presenta igual mareos, ¿no? Lo que hace que el paciente llegue a sufrir caídas y tenga lesiones traumáticas en la cabeza, en el tórax, miembro superior, llegando incluso a fracturarse lo que es a nivel del sadio cúbito del miembro superior izquierdo. O sea, esa es la definición más o menos un cuentito que estamos haciendo, ¿no? Por bostezar, compañeras. Ese también es síntoma de anemia, ¿no? Estar con sueño, bostezar, mucha astenia. Gracias por eso. Entonces, todo es un síntoma, como habla del mareo. Y así de todos los síntomas tienen que ir describiendo. Entonces, empiecen a hacer sus enfermedades. Doctor, una cosa, no me quedó muy claro. Como primero estaba preguntando si había 2 enfermedades, o como se ha dicho 4 o 5, ¿verdad? Y una enfermedad ha dicho hace 1 año de evolución, o sea, hace 1 año, usted dijo en orden cronológico. ¿Cómo se separan las enfermedades en orden cronológico o todo en uno en orden cronológico? En ese caso tendría que ser, digamos, presenta, digamos, mareos hace 1 año y luego decir por lo que ha venido. Es de hace un año. Tiene orden cronológico de hace 1 año, ¿no? Pero es difícil una enfermedad de 1 año, siempre va a haber falta. Por lo general, tarda 1 mes, 2 meses así, no ir al médico, pero siempre van, o han ido a algún lado siempre. Tal vez, o sea, no tiene que ver con la enfermedad que está viniendo, pero sí, como el paciente ha mencionado, digamos que tiene algún síntoma o signo de hace 1 año que no tiene que ver con la enfermedad. Tendría que notar. Tendría que hacerse otro análisis. Cuando los estudios a ver, tendría que notar desde 1 mes. Ahora, si es un cuadro agudo, hay 2 formas de hacer. Uno, pone, hace 1 año, inicia un cuadro de hace 1 año. Es raro, 1 año, pero no ha ido a visitar. Te dicen, cuando va a una emergencia, me duele mi estómago. Desde que lo he dejado bien hace 3 meses, o sea, es lo mismo pensar en una enfermedad de hace 1 año, pero tendrías que empezar desde 1 año. Esa es una forma de empezar.
Pero también la otra forma es solamente que hagas la enfermedad aguda y abajo además requiere una sintomatología distinta desde hace un año donde presenta esto, y vas haciendo el otro relato de enfermedad. Es más, digamos, desordenado, pero también es una forma como lo hacen los médicos. Es que tal vez viene un paciente que obviamente viene por una enfermedad aguda, ¿no? Pero está aprovechando tal vez, digamos, de decir y hacerse dar cosas para... Ese es el antecedente, ¿no? Por ejemplo, tengo hipertensión hace 2 años, me duele mi cabeza por eso, ese es el antecedente. ¿Ya? Entonces, cuando hables de antecedentes patológicos, hipertensión arterial diagnosticada en su año, con el cual presenta, según refiere, cefaleas continuas, toma ese medicamento, no logra controlarse con ese medicamento, pero en los últimos 2 meses modifica la medicación, con lo cual sí logra controlar la medicación. Eso es un antecedente. No es enfermedad. El paciente solamente menciona los síntomas sin saber la enfermedad. No sabe la enfermedad. O sea, tú tienes que tratar de llegar al diagnóstico. ¿Y en ese caso no se podría enfermedad, doctor? No. Tienes como antecedente, tienes como enfermedad actual no agudo, sin saber, obviamente el paciente no va a llegar a saber cuando viene una enfermedad. Pero tienes como antecedente y te dice, hace 3 años me duele mi rodilla, ¿no? Y me sigue doliendo, me duele. Esto podría ser otra enfermedad, pero puede ser una artrosis que ya es crónica, ¿no? Entonces pones como antecedente artrosis no tratada, no estudiada, ¿no? Como antecedente. Entonces ahí vas con eso. No vas a poder tratar de tomar. Muchas veces tratas de curar de todo, pero tienes que ver también qué enfermedad. Por ejemplo, esto no lo vas a ver aquí. Si estás viviendo con una apendicitis o con una infección, vas a tratar de la infección, le vas a decir vuelva, eso también hay que estudiarle y hay que ver después por qué le está doliendo y todo eso. Pero pones en tu historia como antecedente artrosis de rodilla derecha, signo de inflamación, no tratada ni estudiada desde hace 3 años. Ya es un antecedente. ¿Pregunta? Y si en caso, por ejemplo, un paciente de que se ha automedicado solo con paracetamol por algún resfriado que tuviera y eso mismo la cosa una falla hepática, con un daño hepático, y ha acudido al hospital por eso, ¿se la nota eso? ¿Cómo se...? O sea, paciente, cuando te dicen todo el resfrío, se automedica con paracetamol, pero, o sea, esa falla hepática primero tendría que estudiarse cuál es la razón. No de entrada puede inculpar directamente al paracetamol, no puede ser otra otras. Una litiasis, una hepatitis, o por ahí la mezcla con alcohol, algunos otros detalles que también tendrías que verificar. No de entrada puedes culpar, a menos que el paciente haya podido. A ver, paciente con resfrío, se automedica con paracetamol en dosis no adecuadas o en dosis indebida, tomando 5 gramos cada 8 horas, que son 10 tabletas cada 8 horas, con lo cual, posterior días a ellos, presenta ictericia. Acude a un hospital donde le hacen una biopsia, le hacen enzimas hepáticas y le diagnostican con ello insuficiencia hepática secundaria a medicamentos. En este caso paracetamol, eso se puede comentar al paciente. Y le dan el tratamiento. Y luego de eso viene su consulta. Sí puede anotar eso así. Digamos, ya estaría registrando un diagnóstico desde otro hospital. Sí, pero si te dice él, tengo insuficiencia hepática, me vuelvo amarillo y he leído en internet por el paracetamol he tomado, no va. No se puede ni como sospecha. No, el paciente atribuye al consumo de paracetamol. Eso puedes poner, ¿no? Pero la ictericia, pero después, nada más, no puedes diagnosticar con intoxicación, porque si es otra causa con problemas legales que pueden hacer. Si no hay más preguntas, empiecen a hacer sus enfermedades más.